Cierra los ojos por un momento e imagina escuchar el silbido lejano de una sirena en plena madrugada. Afuera, el cielo está iluminado por reflejos rojos, no de un amanecer, sino de bombas que caen sin piedad sobre tu ciudad. Los cristales tiemblan, las paredes se estremecen, y el sonido de los aviones sobrevolando tu barrio anuncia que, una vez más, nadie dormirá tranquilo. Hoy viajaremos al año 1945, el final de una guerra que dejó cicatrices imborrables en millones de personas. Vamos a sumergirnos en la vida de quienes vivieron el día a día entre escombros, miedo y esperanza. No serán fechas y batallas lo que recordaremos, sino los susurros en los refugios, las cartas escritas a la luz de una vela y el silencio que seguía a cada explosión. Quiero que en los comentarios me digas cómo crees que reaccionarías si tu vida se viera reducida a correr hacia un refugio en cuestión de segundos. ¿Serías capaz de mantener la calma, o el miedo te paralizaría? Prepárate para sentir el latido de una época donde cada día era una lucha por sobrevivir. Vamos a escuchar el eco de las sirenas, el crujido de los edificios derrumbándose y el suspiro de quienes soñaban con la paz. La sirena era más que un sonido, era el latido del miedo que recorría cada calle. En las ciudades bombardeadas, como Berlín, Londres o Tokio, aquel sonido metálico marcaba el ritmo de la vida. Cuando resonaba en la noche, no había tiempo para pensar. Las madres se agarraban a sus hijos, los ancianos tomaban sus bastones y todos corrían hacia los refugios subterráneos. Las escaleras que llevaban a los sótanos eran tan familiares como el propio hogar. Allí, bajo tierra, familias enteras se sentaban hombro con hombro, envueltas en mantas, escuchando el retumbar de las bombas. Cada explosión hacía que el polvo cayera del techo, y más de uno se cubría el rostro, temiendo que esa sería la última noche. Los niños, demasiado pequeños para entender la magnitud del horror, a veces jugaban con lo poco que tenían: un cochecito de madera, una muñeca de trapo. Sus risas tímidas eran un respiro en medio del caos, un recordatorio de que aún había humanidad en ese infierno. Los adultos, sin embargo, sabían lo que estaba en juego. Algunos cerraban los ojos y recitaban oraciones. Otros simplemente permanecían en silencio, contando mentalmente los segundos entre el silbido de una bomba y su explosión. Era un cálculo de supervivencia. Afuera, las ciudades se convertían en mares de fuego. Los edificios ardían como antorchas gigantes, y el aire estaba cargado de humo. Las ventanas estallaban, los techos colapsaban y los gritos se mezclaban con el rugido de los aviones enemigos. Pero debajo de la tierra había una extraña sensación de comunidad. Desconocidos se tomaban de las manos, compartían pedazos de pan y palabras de aliento. Allí, en los refugios, nacían amistades que durarían toda una vida, forjadas en el miedo y la esperanza. El olor del polvo y el humo impregnaba todo, incluso después de que las sirenas dieran la señal de que el peligro había pasado. La gente salía de los sótanos para encontrar su calle irreconocible, su hogar reducido a ruinas, su mundo vuelto cenizas. Y aún así, había que continuar, cada día, cada noche, sin saber si verían el amanecer. Las ciudades en 1945 eran un laberinto de ruinas, donde antes había tiendas, cafés y plazas llenas de vida. Ahora solo quedaban paredes chamuscadas, vehículos destruidos y calles cubiertas de polvo. Caminar por ellas era como recorrer una herida abierta. Las familias que habían perdido sus casas improvisaban refugios con tablas, colchones viejos y trozos de lona. Algunos vivían semanas enteras en estaciones de metro o túneles abandonados, donde el eco de los pasos y las conversaciones reemplazaba el sonido de un hogar. Los niños crecían sin conocer la tranquilidad. Sus juegos eran interrumpidos constantemente por alarmas, y su educación se trasladaba a sótanos o iglesias en ruinas. Aprendieron a reconocer el sonido de los aviones y a correr antes de que las bombas tocaran el suelo. El hambre era otro enemigo. Las raciones eran escasas, y las familias aprendieron a sobrevivir con lo mínimo: sopa aguada, pan duro y verduras secas.
Cada bocado era un tesoro, y compartirlo era un acto de amor y resistencia. El miedo era constante, pero también lo era la solidaridad. Vecinos que antes apenas se saludaban ahora compartían lo poco que tenían. En medio del horror, la humanidad florecía como una chispa en la oscuridad. Las calles estaban llenas de carteles propagandísticos, recordando a todos que había que resistir, que el sacrificio era por el futuro. Sin embargo, muchos solo querían que el ruido de las bombas desapareciera para siempre. Cada noche, al caer la oscuridad, las luces se apagaban para evitar atraer a los aviones enemigos. Las ciudades enteras quedaban envueltas en una sombra sepulcral, mientras las familias se preparaban para otra noche de incertidumbre. Era una rutina de terror, pero también de esperanza. Cada día sobrevivido era una victoria silenciosa. El sonido de los bombardeos se convirtió en el telón de fondo de la vida cotidiana. Las personas aprendieron a distinguir la distancia de los aviones solo por el zumbido de sus motores. Era un instinto desarrollado a la fuerza, una habilidad para sobrevivir. Las cartas eran la única conexión con los seres queridos que estaban en el frente. Madres, esposas e hijos esperaban ansiosamente noticias de los soldados, temiendo cada día recibir una notificación oficial con malas noticias. Cada carta que llegaba era leída una y otra vez, hasta que el papel se desgastaba. Los niños crecieron demasiado rápido. Sus ojos reflejaban el miedo que deberían haber estado lejos de conocer. Aprendieron a ayudar a sus familias, a buscar agua, cargar leña y cuidar de los más pequeños. La guerra los obligó a dejar de ser niños antes de tiempo. Los médicos y enfermeras trabajaban sin descanso, atendiendo a heridos en hospitales improvisados. La falta de suministros hacía que cada venda y cada frasco de medicina fuera un tesoro. Aún así, su dedicación salvó incontables vidas. La fe, para muchos, era la única fuerza que quedaba. En iglesias medio destruidas, la gente se reunía para rezar por el fin del conflicto. Los cantos y las plegarias resonaban entre las ruinas, recordando que, incluso en medio del caos, había esperanza. Las historias de valentía y sacrificio circulaban de boca en boca. Hombres y mujeres anónimos que arriesgaban su vida para salvar a otros se convirtieron en héroes silenciosos, sus nombres apenas susurrados entre lágrimas. El final de la guerra se sentía cercano, pero cada día parecía un año. El tiempo transcurría lentamente, marcado por sirenas, explosiones y silencios que helaban la sangre. El mundo estaba cambiando, pero para quienes vivían bajo las bombas, lo único que importaba era sobrevivir hasta el siguiente amanecer. Cuando la guerra finalmente terminó, no hubo celebraciones inmediatas en muchas ciudades bombardeadas. La gente salió de los refugios y encontró un mundo irreconocible. Sus hogares eran escombros, sus calles, cicatrices abiertas. Sin embargo, había un suspiro de alivio en el aire. El silencio, por primera vez en años, no era una pausa entre ataques, sino el anuncio de que la pesadilla había llegado a su fin. Los niños, que habían pasado su infancia escondidos, empezaron a jugar al aire libre. Sus risas eran tímidas, pero llenaban las calles vacías con una nueva esperanza. La reconstrucción comenzó lentamente. Vecinos y voluntarios trabajaron juntos para levantar escuelas, reparar techos y devolver algo de vida a las ciudades devastadas. Cada ladrillo colocado era un acto de resistencia, una promesa de que el horror no había vencido. Los recuerdos, sin embargo, permanecían. Cada calle tenía una historia, cada edificio derrumbado guardaba secretos de valentía y dolor. La guerra había cambiado para siempre a quienes la vivieron, pero también les había enseñado el valor de la vida. Muchos escribieron diarios y memorias, decididos a que el mundo no olvidara. Las cicatrices de 1945 se convirtieron en lecciones para las generaciones futuras. Los sobrevivientes aprendieron a sonreír otra vez, a enamorarse, a reconstruir sus vidas. El sonido de las sirenas quedó grabado en sus corazones, pero no les impidió soñar. Así terminó una época oscura, con lágrimas, pero también con esperanza, porque incluso bajo las bombas, la humanidad encontró la manera de resistir.
Así cerramos este viaje a 1945, una época marcada por el miedo, la resistencia y la esperanza. Cada historia que escuchamos hoy es un recordatorio de la fuerza humana frente al horror de la guerra. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo crees que habrías vivido tú en medio de aquel caos? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu perspectiva enriquece esta comunidad apasionada por la historia. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos episodios, y dejar tu me gusta para apoyar este proyecto. Y antes de irte, te invito a ver el siguiente video recomendado que aparecerá en tu pantalla. Allí seguiremos viajando en el tiempo para descubrir cómo se vivía en otras épocas impactantes de nuestra historia. Nos vemos en el próximo capítulo.